Días, muy buenos días a todos. Que voy a empezar así el 2025, nuestra primera reunión del año 2025 con una iglesia llenita. Gracias, Señor. Gracias porque es Él el que añade a su iglesia. Muchas gracias. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, en la vida de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Gracias por tu fidelidad en todo tiempo. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, te pido, Señor, seas tú en medio de ella, Señor. Seas tú tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, para que cumpla el propósito que tú tienes para él. Muchas gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es a lo que yo hacía referencia recién ahora. Vamos a ver la Iglesia de Cristo. El título de esta prédica es La Iglesia de Cristo. Bueno, hoy en día y a lo largo de toda la historia, el ser humano siempre ha buscado reunirse, ha buscado estar acompañado, vivir en comunidad. Siempre, desde los inicios, vemos a través de la historia, comunidades, grupos étnicos. Fuimos creados para estar acompañados. Desde que el hombre es hombre, siempre ha buscado reunirse con sus semejantes, con sus pares. Y en el Nuevo Testamento hay una palabra que significa asamblea o congregación, que es la palabra eclesia. Una palabra griega, eclesia, que significa asamblea o congregación. Primero vamos a dejar bien claro cuál es el fundamento de la iglesia, que no es un mero grupo de personas, que sí lo es, pero en torno a quién vamos a ver. En cierta ocasión Jesús estaba con sus discípulos y ellos habían llegado muy eufóricos. Decían: Señor, unos dicen que tú eres Elías, que Jeremías, la gente dice que... Y así le fueron nombrando varios. Incluso Juan el Bautista, que había resucitado. Y Jesucristo le hace una pregunta precisa. Jesucristo siempre hacía preguntas, pero bien precisas. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo?, le pregunta Jesús a sus discípulos. Y ellos, bueno, yo me imagino que en ese momento quedaron como todos así un poquito desconcertados, porque ellos venían a contarle lo que decía la gente del pueblo, los vecinos. Entonces, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, a esta afirmación, a esta declaración de Pedro, Jesús le dice, en Mateo 16:18 aparece: y yo también te digo, Jesús le dijo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Esa roca es Jesucristo. Es lo que acaba de declarar Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esa roca es la que se está refiriendo a Jesucristo. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay muchos que han interpretado esto como que Pedro es la roca, como que Pedro es la base, como que Pedro es el fundador de la iglesia. La base, el fundamento es Jesucristo. Jesucristo es la única roca que aparece en la Escritura, la única roca y roca eterna. A esa roca se refiere Jesucristo cuando dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. Él es la roca, Él es el fundamento de la iglesia, Él es la base sólida. Bueno, como les decía, una mala interpretación de esta escritura ha llevado a millones de personas a creer en un error. Entre paréntesis, en el seminario se nos enseña, hay un ramo que se llama hermenéutica, y la hermenéutica nos entrega las herramientas para llegar a una correcta interpretación de un texto. En este caso, un texto bíblico, hermenéutica bíblica. Entonces, mediante la hermenéutica podemos llegar a la correcta interpretación de la Escritura. ¿Qué escribió, por ejemplo, el apóstol Pablo? ¿Qué quiso decir? Y hoy vamos a ver qué dice la palabra en torno a la iglesia. Veremos algunas características. Vamos a ver dos características de la iglesia. Primero, la iglesia es el cuerpo de Cristo, conformada por personas redimidas. La iglesia es el cuerpo de Cristo conformada por personas redimidas. 1 Corintios 12, el 13, versículo 13 y 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Primero, redimir. ¿Qué significa redimir? Cuando hablamos que el cuerpo de Cristo este cuerpo está compuesto por personas redimidas. Incluso hay una alabanza que dice los redimidos de Jehová, y la cantamos. Pero ¿qué significa redimir? Redimir es comprar por precio a un esclavo. Antiguamente, la libertad de un esclavo podría ser comprada por precio. Por ejemplo, Abraham compró la libertad de Eliezer, era un esclavo. ¿Cuánto cuesta este esclavo? Tanto. Ahí está, listo. Desde ese momento el esclavo era libre. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Nos liberó de la esclavitud del pecado. Todos, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. Era el pecado que señoreaba nuestras vidas, que dirigía nuestras vidas. Esto para reflexionar y tener tiempo y considerarlo bien en serio, lo que significa ser cristiano. Tomar bien en serio el pecado. Como cristianos no podemos estar coqueteando con el pecado, o un poquito de pecado. Total no es tanto, si no se nota, si total nadie me va a ver. Él murió, Él nos redimió. Nosotros éramos esclavos del pecado y Él nos compró con su sangre. A Él le costó bien caro nuestra libertad,
la sangre de Jesucristo. Hace unos minutos recordamos la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo que fue molido en la cruz y la sangre que fue derramada. Ese fue el precio que pagó Él por nuestra libertad. Y ahí dejamos de ser esclavos y pasamos a ser libres en Cristo. Esta escritura que leímos habla de cuerpo, habla de un cuerpo. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ahí habla de griegos, judíos, esclavos, libres. Eso está diciendo que la iglesia de Cristo somos todos los que hemos creído en Jesucristo para salvación eterna. De todas las épocas, de todas las etnias, culturas, clases sociales. Ahí, como decía la palabra, esclavos, libres. La iglesia de Jesucristo está repartida en todo el mundo. Eso es iglesia. Iglesia no es el lugar físico, ese es el templo. Pero iglesia somos todos nosotros. Entonces, tenemos hermanos en la China, tenemos hermanos en Afganistán, en Argentina, en distintos lugares. Tenemos hermanos, miles y millones de millones, de todas las nacionalidades. Y el Señor es muy didáctico para enseñarnos. Bueno, Él conoce nuestras limitaciones, así que nos enseña de manera bien didáctica. Su iglesia Él la compara a un cuerpo físico, para que todos podamos entender, donde todos sus miembros son como los miembros de un cuerpo físico. Una mano, un pie, un ojo, la boca, corazón, los órganos. Así como nuestro cuerpo físico no puede andar separado de la cabeza, no puede andar el cuerpo por aquí, la cabeza por allá, la iglesia de Cristo está unida a la cabeza, a su cabeza, y esa cabeza es Jesucristo. Él es el fundamento, dijimos al principio, de la iglesia, y Él es la cabeza de la iglesia. En un cuerpo físico, cada miembro tiene su función. El ojo, la boca, la mano. Así, en este cuerpo espiritual, todos tenemos habilidades, talentos, dones que Él nos ha dado, para que unos a otros nos edifiquemos. Todos nos necesitamos. Hay una escritura en Romano que habla de esto. Es un poco larga, así que yo se las leo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La palabra habla mucho del dador alegre. Entre paréntesis. En el versículo 15, me salto al 15 ahora, dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros
en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Habemos muchos miembros en la iglesia de Jesucristo. Muchos miembros. Como les decía adelante, tenemos hermanos en distintas latitudes. Y cada uno con su función. En estos momentos el Espíritu Santo está en el mundo, ahí, moviéndose, ministrando a cada uno, dándole dones. Pero en el momento del arrebatamiento, y ya hemos hablado de eso, cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, el Espíritu Santo se va a ir. Cuando somos parte del cuerpo, nosotros estamos cubiertos, estamos protegidos. En el cuerpo de Cristo vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando. Crecemos espiritualmente en los plantíos, en los diferentes talleres que se hacen, los días miércoles, los cursos del Pastor Tomás, que ahora están suspendidos hasta nuevo aviso. En los ministerios vamos creciendo. En las diversas actividades de la iglesia vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando, vamos conociendo a Cristo. Y todas estas actividades se anuncian oportunamente para que todos puedan ser parte de estas actividades. Es en el cuerpo de Cristo donde podemos orar unos por otros. Ahí aprendemos a interceder. Es en el cuerpo de Cristo donde Él nos puede usar poderosamente, ya que Él nos puso ahí. Es Dios quien añade a su iglesia. Así que cuando llegamos a la congregación, nos llegamos porque a nosotros se nos ocurrió, es Dios quien nos puso en ese cuerpo, porque sabe que en ese cuerpo vamos a funcionar, vamos a ser útiles. Él nos pone en la congregación. Es en el cuerpo de Cristo donde nos alimentamos espiritualmente. Así como la idea es no comer una vez por semana, sino todos los días, así también nuestro alimento espiritual debe ser todos los días, no un día a la semana o 2 días, jueves y domingo, por ejemplo. Es a diario. Por eso el plan de lectura. Este plan de lectura que antes se entregó es para alimentarnos de la palabra día a día. Si somos metódicos, ordenados, ahí podemos leer la Biblia en un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Así que tengamos cuidado con relajarnos. Ahora viene el tiempo de vacaciones. Es lícito descansar, muy bien, pero cuidado con relajarnos a tal punto de ya no leer la palabra 2, 3, 4 días, no tener tiempo con el Señor a diario. Cuidado. Seamos fieles al cuerpo de Cristo. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí la palabra está animando a ser perseverante en seguir a Cristo. Perseverante.
no dejando de congregarnos, dice. No caigamos en esa mala costumbre. Cuando a veces se dice que necesito un tiempo, entonces me alejo del cuerpo y necesito un tiempo. Cuidado con eso. Cuidado con esas palabras, con esas afirmaciones que no vienen del Señor. Dios no quiere que estemos un tiempo con Él y un tiempo afuera. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos todo el tiempo con Él. Bueno, y aquí vemos que en esa época ya existía esta costumbre, porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esta palabra es tan atingente en nuestros días, porque al final dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día, cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y estamos en esos tiempos. Por eso esta palabra es tan atingente a nuestros días. Es aquí, en el cuerpo donde el Señor trabaja, nuestras áreas, trabaja con nosotros. Seamos fieles a la palabra. Seamos parte del cuerpo. ¿Y cuál es la finalidad de la iglesia? Ese es el segundo punto. Su finalidad es proclamar a Jesucristo para que muchos sean salvos. Proclamar a Jesucristo para que muchos sean salvos. Vamos a leer Mateo 28, del 18 al 20. Una escritura que hemos visto varias veces. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta declaración la hace instantes antes de ascender a los cielos. Le ordena a sus discípulos, a sus seguidores, que vayan y proclamen el Evangelio de Jesucristo para que muchos sean salvos en Él, por la fe en Jesucristo. La iglesia tiene por finalidad proclamar a Cristo, proclamar las buenas nuevas. La iglesia mira hacia afuera, no hacia adentro. Mira a aquel que no conoce a Cristo y va a anunciarle las buenas nuevas. No es una iglesia que mira hacia adentro. La iglesia no es una reunión donde nos reunimos y nos miramos entre nosotros, sino que mira hacia afuera. Como lo hacía Jesús, Él miraba hacia afuera, Él miraba la necesidad. Daban a conocer la voluntad de Dios a otros. Los discípulos iban y predicaban. Muchos se convertían y eran salvos. En el libro de Hechos, aparece cómo comenzó la iglesia, cómo fue establecida por Jesucristo. Y este mandato dice claramente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que hacían los discípulos de Jesús cuando salían a predicar, lo podemos ver en el libro de Hechos. Podemos ver cómo los discípulos de Jesús proclamaban el nombre de Jesús. Pueden leer este libro. Quienes no han leído el libro de Hechos, ahora pueden tomarse un tiempo y leer cómo comenzó la iglesia. En Hechos 2, a partir del 14, en la primera predicación de Pedro hubieron 3.000 convertidos. 3.000.
En Hechos 3, un poquito más adelante, los 10 primeros versículos hablan que Pedro y Juan tienen un encuentro con una persona que estaba inválido, estaba pidiendo limosna. Y Pedro y Juan se acercan y les dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y así fue. Ellos proclamaban a Jesús, proclamaban con sus palabras y con hechos. El Espíritu Santo, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestaba poderosamente. Por eso la presencia del Espíritu Santo es tan importante cuando predicamos. Es vital la presencia del Espíritu Santo cuando compartimos las buenas nuevas con nuestros vecinos, con quienes no conocen a Cristo. Porque ahí hay poder. Las palabras que salen de nuestra boca son palabras con poder, así como las que Pedro y Juan le dijeron a esta persona: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y así fue. El paralítico se paró y anduvo. El Espíritu Santo. Proclamar a Jesucristo para que muchos sean salvos. Es lo que hacemos aquí en la casa del Señor, de Lampa, cuando salimos y le hablamos a los vecinos. Los días jueves todos los jueves teníamos evangelismo. Generalmente éramos 3 o 4 personas. 4. Qué lindo sería que este año 2025 sean muchos más los que estemos ahí, los días jueves, evangelizando. El primer sábado de cada mes también salíamos a predicar como congregación. En muchas oportunidades tuvimos apoyo de nuestros hermanos de Providencia. Lo vimos hace poco en las misiones. Muchos escucharon las buenas nuevas. Las buenas noticias, eso significa. Las buenas nuevas de salvación. La casa del Señor salió a las calles. Y ya muchos vecinos ya no ubican con las poleras azules. Es verdad, he escuchado algunos comentarios. Ah, ustedes son los de poleras azules. Sí. Es ahí la trascendencia del evangelismo. Porque muchas vidas son transformadas. Muchas vidas son cambiadas. Ese es el valor, la importancia del evangelismo. Seamos esa iglesia del agrado de Dios, que va a proclamar el evangelio, que es activa, no pasiva, activa, va y le habla a otros. Si el 2024 alguien no fue parte, que este 2025 pueda hacerlo. Los animo a que sean parte del evangelismo y de todas las actividades que hay, porque todo está enfocado para crecer en Cristo. Todo es cristocéntrico. El domingo pasado, ¿recuerdan la reunión? Un tiempo de acción de gracia, de darle la gracia al Señor. Repasamos todo lo que se hizo en 2024 y le agradecimos al Señor por su fidelidad en cada una de esas actividades. Hubieron algunos testimonios. Y hoy quiero seguir agradeciéndole al Señor, porque Él ha sido muy fiel para con la casa del Señor. Ha dispuesto un lugar para que podamos funcionar en diversas actividades. Ustedes conocen la casa ministerial en el pasaje de Los Laureles, ahí en La Rapinta. Hay talleres, hay consejería, hay vigilia, plantío. Gracias Señor por la casa.
que Él ha dispuesto, que Él ha puesto. Reuniones de jóvenes también se hacen. Y aquí, en La Higuera, parcela 48, también podemos reunirnos, podemos congregarnos en este lugar amplio, hermoso. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por estos lugares. En conclusión, en este 2025 sigamos siendo esa iglesia que al Señor le agrada, la que proclama a Jesucristo resucitado, para que muchos sean salvos por la fe en Él. Y como redimidos, agradecidos, ¿recuerdan lo que es redimidos? La iglesia está compuesta por personas redimidas, redimidos, los que hemos sido comprados por precio. Como redimidos, agradecidos seamos, una iglesia que busca hacer la voluntad de Dios, una iglesia activa, una iglesia viva. Amén. Amén.